Hola, ¿cómo están? El objetivo de esta pequeña conferencia es explicar de qué se trata cuando hablamos de renta básica universal. Vamos a hablar durante unos 20 o 30 minutos acerca de en qué consiste esta propuesta, que es una propuesta que está recorriendo el mundo y que por supuesto va a suscitar muchas discusiones. Yo me voy a permitir aquí plantear primero un conjunto de informaciones que nos actualice sobre esta propuesta y luego algunos puntos de vista sobre cómo podría ser esto aplicado en el Perú. Entonces, para empezar, tenemos que advertir, estamos hablando de una primera propuesta que hay que discutirla, pero discutirla muy en serio. Eso significa quitarnos de la cabeza una serie de prejuicios que tenemos y dejar volar la imaginación, pero no solamente para hacer utopías, sino para poder trabajar sobre realidades. Así que si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla para poder trabajar justamente con un PowerPoint que he traído aquí para que nosotros podamos empezar a discutir sobre este tema. Aquí vamos. Entonces, estamos hablando de tres nombres que son usados para la misma propuesta. RBU, Renta Básica Universal, Ingreso Ciudadano o Ingreso Básico Incondicional Universal. ¿Cuál es la idea? Piense usted, el primer día de cada mes, o cualquier día, no tiene que ser necesariamente el primer día de cada mes, le depositan en su cuenta bancaria 1.000 soles. Nadie le pregunta nada. Usted sabe que mensualmente tiene esos 1.000 soles ahí. Así como usted tiene su DNI, en ese DNI es cambiado y es canjeado por una tarjeta de identidad, efectivamente. Allí está su número de la seguridad social y allí está su número de la renta básica universal. No tiene que pedirle favores a nadie, no tiene que gestionar nada, salvo que le den esa tarjeta. Y la tarjeta se la dan porque usted tiene su DNI. Y este ingreso es independiente de cualquier otra fuente de ingreso. Y usted recibe eso simplemente porque usted es ciudadano del Perú. Porque usted es socio de esta empresa que se llama Perú o ciudadano de esta nación que se llama Perú. Depende de cómo usted prefiera. Esta no es ninguna idea nueva. Estamos hablando de 1770 y tantos. Thomas Paine, para quienes no lo conocen, Thomas Paine es uno de los fundadores de la República Norteamericana. Él no habló de una renta básica universal, él habló de un impuesto único que debería servir para subvencionar a todos los que lleguen a determinada edad en los Estados Unidos, sin preguntarles nada. Usted cumplía 50 años o cumplía 60 años y automáticamente recibía ese dinero, que se lo daba la nación norteamericana porque usted era ciudadano norteamericano. Fue la primera idea. Este impuesto general y también una pensión general propuesta por Thomas Paine. Bueno, recordemos, diciembre del año pasado, 2019. ¿Qué nos dijo nuestro estimado Francisco? Francisco dijo, este puede ser el momento de considerar un salario básico universal que reconozca y dignifique las tareas nobles y esenciales
que cada uno lleva a cabo. Aseguraría y concretamente alcanzaría el ideal que es a la vez humano y tan cristiano, de que no haya ningún trabajador sin derechos. Este es el momento, repito, de considerar un salario básico universal. Es el discurso de Francisco en el Vaticano en Pascua del año pasado. Cito: la propuesta del ingreso ciudadano universal, más allá de los bienvenidos debates y controversias que genere, constituye ya parte del contenido central de los nuevos debates de la política social por venir. ¿Quién dice esto? Alicia Bárcena. Lo dijo esta economista que es secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en un seminario que el Senado de los Estados Unidos mexicanos convocó en Ciudad de México a finales del año pasado, de 2019, del año pasado, 2019, o creo que incluso antes. Eso tiene más tiempo. ¿De qué estamos hablando? De lo que algunos economistas llaman una economía sin cables. ¿Qué es una economía sin cables? En la economía con cables, en la que vivimos ahora, nosotros tenemos que trabajar. Con ese trabajo conseguimos un ingreso, que es el sueldo o el salario, y con ese ingreso compramos aquello que necesitamos. Entonces, es un sistema que es una cadena que tiene tres partes, ¿no? El trabajo, los ingresos que recibimos y luego nosotros vamos al mercado y compramos. Bueno, pues eso se acabó. Sería directo. Tú no tienes que trabajar para recibir ingresos. Tienes ingresos y después trabajas. Es decir, inviertes la situación. ¿Les parece escandaloso? ¿Es esto una forma de financiar a los ociosos? Veamos si es que esto significa lo que estamos diciendo. Cito otra intervención. Es de festejar que en el contexto de la deliberación para la formulación de la Constitución de la ahora Ciudad de México, exista la intención de integrar el ingreso ciudadano universal, ICU, como un derecho. 2016, no era el año pasado como les dije, 2016, o sea, hace 4 años. ¿Quién decía esto? Nadie menos que el vicepresidente del Senado de México, Luis Sánchez Jiménez, en el Seminario Internacional Renta Básica y Distribución de la Riqueza, que se celebró y que tuvo lugar del 19 al 21 de abril de 2016. Repito, es de festejar, dice el señor Sánchez Jiménez, que en el contexto de la deliberación para la formulación de la Constitución de la ahora Ciudad de México, ustedes saben que la Ciudad de México en los Estados Unidos mexicanos tiene un estatuto especial, es como si fuera un país dentro de otro país y tiene su propia Constitución. Bueno, en la discusión de esta Constitución es de celebrar y es de festejar que exista la intención de integrar el ingreso ciudadano universal como un derecho ciudadano. El Foro Económico Mundial, que no es ninguna reunión socialista, es el foro que reúne a los grandes empresarios del mundo y a los personajes más importantes del mundo capitalista occidental, defendió en su reunión anual en Davos la renta básica incondicional como una medida positiva, necesaria, aplicable y probablemente inevitable. Lo señaló Scott Santens, fundador
del Economic Security Project y experto en el tema, en un artículo publicado en la página del Foro Económico Mundial, que señala que es la nueva base sobre la que se transformará un presente precario y se podrá construir un futuro más sólido. Este documento ustedes lo pueden encontrar en la página del Foro Económico Mundial. Experiencias, ya hay muchas. Lo que pasa es que en el Perú estamos bastante mal informados. Les estoy poniendo en esta diapositiva casi todas las experiencias que se han realizado. Existe en una pequeña ciudad que se llama Stockton, California. Existe en otra ciudad que se llama Dauphin, Canadá. Existe en Alaska desde 1982. Y bueno, allí han sido experiencias positivas, pero no solo en estas ciudades. Ha funcionado también en Namibia, en la India, en Kenia, en Uganda, en Liberia, en Líbano, bajo diversas formas, de una forma todavía parcial. Y dice Scott Santens, que es el que da estos datos, el simple hecho es que las personas mismas saben mejor lo que es mejor para ellos que cualquier otra persona. Además, todos somos mucho más creativos de lo que creemos. Y efectivamente, él tiene razón. Nosotros podemos pensar que lo que va a hacer una persona que reciba 1,000 soles mensuales, lo primero que va a hacer, ya sea lo que ustedes están pensando, es ir y tomarse una media docena de cervezas, una caja de cerveza. Pero eso no tiene por qué ser así. Eso lo hará una minoría. Muchos van a pensar recién en, además de comer, lo que pueden hacer teniendo libertad económica, porque, ojo, el hecho de tener asegurado esta renta básica o ingreso básico, como quieran llamarle, te da libertad. Ya no estás sujeto al temor del hambre. Hay que decir también que de todas maneras, ya que el Perú lo decida hacer o no, esto va a llegar al país. ¿Por qué? Porque hay una serie de transformaciones mundiales que se están produciendo más allá de nuestra voluntad. ¿Qué transformaciones se están produciendo? En este momento hay una automatización acelerada en el mundo, realmente acelerada. Todo se está automatizando. Yo soy profesor, también se está automatizando la docencia y eso va a generar una cada vez mayor desocupación y mayor ocupación también de otros tipos de ocupación, pero eso no hay tiempo para conversarlo en este momento. En otras palabras, la economía del trabajo se está transformando aceleradamente. Hay robotización, hay, ni qué decir, no necesito argumentarlo, una creciente desigualdad, hay una mayor fragmentación del trabajo, no hay seguridad en el trabajo, todos sabemos que ya no tenemos estabilidad, podemos ser despedidos mañana, en cualquier momento. Hay un auge de la economía colaborativa. ¿Qué significa esto? En este momento yo no estoy pagando nada por el uso de este Zoom que estoy usando ni por YouTube, que estoy usando para comunicarme con ustedes. Ustedes tampoco están pagando nada por eso. Eso se llama economía colaborativa. Es decir, hay una serie de servicios que tenemos que pagar, sabemos, pero hay otros que ya no tenemos que pagar. Cuando ingreso a Wikipedia, por ejemplo, en mi computadora, ya no necesito pagarlo, ¿no? En todo caso, si quiero, les doy una donación. Eso se llama economía colaborativa, porque allí la economía colaborativa es una economía en que tú intercambias bienes. Una persona, por ejemplo, puede ofrecer alojamiento a otra durante unos días, puede intercambiar ese servicio para que la otra persona le enseñe un idioma. Entonces ya ahora se empieza a hablar ya no de consumidores ni de productores, sino de prosumidores.
probablemente la economía de los próximos años ya no va a ser ni la economía de los productores ni la economía de los consumidores. En gran medida, no totalmente, pero en gran medida, va a ser una economía de los prosumidores. Y lo que estamos planteando como ingreso básico universal pertenece a esa economía del prosumo. Bueno, en el siglo XX a las personas se les pagaba a cambio de trabajo y luego usaban ese dinero para comprar lo que a otros se les pagaba por producir. En el siglo XXI, en esta economía de la que estamos hablando, la gente trabajará cada vez más sin costo y consumirá cada vez más lo que no tiene costo. En otras palabras, el dinero empieza a desplazarse y a desaparecer de la economía. La generación más nueva pasará su tiempo creando y compartiendo, no comprando y vendiendo. Esa es la característica de la nueva economía que recién está saliendo. Y dice este artículo que estoy citando de Scott, digamos que no cuesta $20 dar a alguien $20 a cambio de 10, no cuesta $3 billones dar a cada ciudadano adulto $12,000 y a cada niño $4,000, cuando cada hogar pagará cantidades variables de impuestos a cambio de su renta básica universal. A cambio de eso, costará apenas 30%. Pero dejemos para después la explicación de esto, que si lo leo ahora puede parecer un poquito complicado. Prefiero dejarlo para después. Ventajas de la renta básica universal. Evita el populismo, la demagogia. Nadie manipulará más a la gente con la miseria. Acabaron los salvadores de la miseria. Libera de la dependencia de los programas sociales contra la pobreza. Ahora tienes que declararte como pobre para recibir ayuda del Estado. Y tú sabes que si te declaras como pobre, estás entrando en un negocio a cambio de tu dignidad. Estás dando tu dignidad a cambio de que te den una mínima cantidad de dinero. Libera al trabajador de la esclavitud del salario. Tú recibes esa renta básica universal y puedes ir a trabajar, pero el empleador ya no te va a chantajear con despedirte, porque que te despidan no va a ser para ti una amenaza terrible que te va a obligar a quedarte sin comer. No, tú estás seguro, tú vas a negociar tu salario sabiendo que ya tienes tu vida asegurada. Entonces, dota a todos los trabajadores y sus organizaciones de capacidad de negociación frente a los empresarios. Y por supuesto evita toda la burocracia estatal. Toda la burocracia estatal, que es la burocracia de los programas de lucha contra la pobreza, que son carísimos, porque llevar dinero para transportar dinero a las personas que lo reciben cuesta casi más caro que el dinero en negociaciones, CISFO, programas de determinación de si eres pobre o no eres pobre, trámites, mucho más caro que lo que recibes de ayuda. Veamos qué pasaría en el Perú. Hagamos rápidamente una ficción de este asunto. Somos 32 millones de habitantes. Si disminuimos unos 9 millones de menores, seríamos unos 23 millones de personas. Supongamos que esos 23 millones de personas les damos 700 soles mensuales a cada una. Tendríamos en total unos 16,000 millones de soles que tienes que multiplicar por 12 y que te dan 192,000 millones de soles. Ustedes se asustarán y dirán, pero esa es una cantidad terrible, terrible.
porque el presupuesto peruano anual son 177.000 millones de soles. O sea, esta suma sobrepasa largamente al presupuesto anual. Claro, sin considerar varias cosas. En primer lugar, va a retornar al Estado 20% de esa suma. ¿Por qué? Porque tienes que pagar tus impuestos. No vas a pagar impuestos a la renta, por eso, pero sí vas a pagar los impuestos del consumo. Entonces, de todos modos, tienes que pagar, si compras algo en la tienda, vas a pagar tu impuesto general a las ventas. Entonces, de ese dinero que el Estado va a dar, va a retornar el 20%. Punto número 1. Ahorras ese 20%. Punto número 2. Te ahorras todos los programas sociales, que son 8.000 millones de soles en el presupuesto general de la República. Punto número 3. Cierras la ONP, la Oficina Nacional de Pensiones. Ya no necesitas, porque los jubilados automáticamente reciben un aumento sobre sus pensiones. Y ahí te estás ahorrando 11.000 millones de soles que el Estado gasta anualmente en las míseras pensiones que les dan a los pensionistas, y se acabó todo el trámite de la jubilación, nada, simplemente tú ya tienes tu renta básica universal. Desde ahora, no tienes que esperar a los 60 años para empezar a tramitarla y rogar ante la Oficina Nacional de Pensiones, y además ahorras toda la cantidad de dinero que la ONP usa en los abogados para perseguirte, porque esa labor prácticamente criminal que hacen contra los jubilados, todos la conocemos. Te ahorras las cotizaciones a las AFP, porque conviertes las AFP de organizaciones de ahorro obligatorio en organizaciones de ahorro voluntario. Si tú quieres, te afilias a una AFP, pero nadie tiene por qué obligarte a eso. Tú ya tienes tu pensión ahorita. Y eso significa ahorrarte por lo menos unos 100.000 millones de soles. Hablando así gruesamente, te estás ahorrando como 20.000 millones de soles en términos conservadores. En términos conservadores. Pero por supuesto, tienes que considerar que además está todo el movimiento económico. Porque imagínate la cantidad de reactivación económica, ahora que están hablando tanto de la reactivación, pero cuando el gobierno habla de la reactivación, habla de reactivar las minas, o habla de reactivar la economía informal. Acabó la economía informal, porque ya tú no necesitas salir a vender desesperadamente a la calle. Tú tienes tiempo y posibilidad económica de pensar realmente qué vas a hacer, a qué actividad económica te vas a dedicar. Y si el Estado simultáneamente abre un programa importante de educación de adultos, de reentrenamiento de adultos, tranquilamente vas a reducir significativamente el llamado sector informal, sin necesidad de obligarlo a pasar a la formalidad. Y por supuesto, todo esto tiene que ir simultáneamente con una simplificación del sistema de impuestos. Bueno, yo les puse estas fotos de las personas más ricas del Perú, pensando en que efectivamente lo que he dicho no lo vas a poder hacer sin hacer también alguna alteración en el sistema tributario del Perú. Entonces tienes que pensar no solamente en el 20% del impuesto general a las ventas o una suma aproximada, sino tienes que pensar en la gente que puede dar dinero y que debería pagar impuestos al Perú. Estas son las grandes fortunas peruanas. El señor Carlos Rodríguez Pastor tiene 4.000 millones de dólares, de soles, perdón. No, de dólares, ¿eh? Ojo, de dólares. El señor Eduardo Belmont, dueño de una empresa de cosméticos, tiene 2.000 millones de dólares. El señor Vito Rodríguez tiene 1.800 millones de dólares.
la señora Ana María Brescia, 1.500 millones de dólares, el señor Jorge Rodríguez y Rodríguez, 1.400, el señor Hochschild, 1.100 millones de dólares. Tampoco es mucho finalmente, ¿eh? Si lo comparan ustedes con las verdaderas fortunas del mundo. Es decir, estas personas que a nosotros nos parecen sumamente ricos, en realidad, por favor, son casi limosneros si los comparas con el señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, que tiene 116.000 millones de dólares, o el señor Bill Gates, que tiene 110.000 millones de dólares. Entonces, aquí estamos hablando de grandes fortunas y de las pequeñas fortunas de los grandes ricos peruanos que se creen los más y los intocables porque simplemente nadie se atreve a tocarlos. Pero va a haber que tocarlos, empezando por las deudas que ellos tienen con el Estado. Estas son las deudas de SUNAT. Las deudas que tiene que cobrar SUNAT suman 15.000 millones de soles. La Telefónica debe 4.000 millones, Luz Petrol 5.000 millones, Cerro Verde 574 millones, DOE-RAM del Perú 294 y así. No voy a hacer toda la lectura, sería demasiado largo y no tenemos mucho tiempo. En total son 15.000 millones de soles que, bueno, pues hay que recuperar. Eso es lo que estas empresas le deben al Perú. Eso iría también al fondo que alimente la renta básica universal. Muchas de estas empresas, además de que le deban al Estado, tienen exoneraciones tributarias. Y esas exoneraciones tributarias suman 16.498 millones de soles. Entonces, imaginan ustedes lo que podemos hacer ahorrando en programas sociales, ahorrando en jubilaciones, ahorrando en AFPs, por supuesto reconfigurando el presupuesto general de la República, recabando mucho más el impuesto general a las ventas, con las exoneraciones tributarias que suman 16.000 millones de soles, todo eso da una suma muy grande que nosotros realmente podemos recomponer de manera de efectivamente generar una nueva economía para el Perú. Porque es evidente, actualmente todo lo que se recaude de las grandes empresas en la región latinoamericana apenas llega al 4% del Producto Bruto Interno. Entonces tampoco que no nos amenace, diciéndonos que si ellos se van, nuestra economía se va a caer. De ninguna manera. Otra cosa más, también podríamos gravar las ganancias extraordinarias. Fíjense ustedes el dinero que está ganando Luz del Sur, Edelnor, lo que están ganando las cadenas de farmacias, lo que están ganando las clínicas privadas, lo que están ganando los bancos. Entonces, también hay que pensar en reconfigurar toda esta base tributaria en el país y además pensar en algunos impuestos, no por supuesto a los pobres, sino a la propiedad predial. Pero eso ya forma parte de otra discusión, Lo importante es decir, con una renta básica universal consigues la libertad. Nunca más dependerás de tu patrón. Podrás negociar con él. Podrás negociar con tu empleador. Nunca más dependerás de tener temor al hambre para someterte a cualquier esclavitud. Puedes perfectamente ser libre y dedicarte a lo que tú quieras, a estudiar, a divertirte también, y ¿por qué no a crear? Esto también garantiza la vida de los artistas, de los creadores, de los científicos para el Perú. Se podrá reconvertir parte de la burocracia calificada a la investigación científica. El Perú no tiene investigadores científicos. CONCITEC es que una pulguita en comparación con los grandes centros científicos
de China, de Japón, de los países desarrollados. Si nosotros queremos tener futuro en el Perú, debemos también tener una buena organización de inventores, de científicos, de tecnólogos, ¿no? Y eso supone la reconversión del personal calificado que tenemos ahora, pero además la educación, cambiando también los objetivos de la educación peruana, de todas las personas adultas. Otra cosa que es muy importante, los niños dejarán de trabajar, porque creo que una de las cosas que habríamos de pensar es esta renta básica universal, darla no solamente a los jefes y jefas de hogar, sino pensar en una fórmula que permita que la reciban los niños desde los 10 años, desde los 10 años de edad. Todos esos niños trabajadores y todos esos niños que van a la escuela podrían recibir una renta. Entonces los niños serán libres, los viejos serán libres, los trabajadores serán libres, habrá menos burocracia, el Estado disminuirá enormemente su burocracia, se garantizará la vida de los artistas y los creadores y tendremos un futuro realmente que valga la pena de vivir y por el cual trabajar. Yo creo que en realidad, a primera vista, con todos los cuestionamientos que se le pueda hacer, la posibilidad de una renta básica universal es la posibilidad de tener libertad en el Perú. Libertad a partir de una nueva economía y de una nueva forma de ver la vida en nuestro país. Bueno, espero que esto dé lugar a una buena discusión, que abra un buen debate y me despido. Muchas gracias por la atención que me prestaron y nos vemos.